Vamos a la palabra de Dios, Hebreos capítulo 2, versículo 12. Hebreos 2, versículo 12. Vamos a continuar con la serie que iniciamos hace algunas semanas, que se titula Reuniones Cristianas según la Biblia. Reuniones Cristianas según la Biblia. Y este es el tema número 5, titulado La alabanza y sus expresiones. Vamos a tomar como base Hebreos capítulo 2, versículo 12, que dice de la siguiente manera: diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Algo que ha caracterizado a la iglesia cristiana a lo largo de la historia es la alabanza. En muchas congregaciones el tiempo de alabanza y de adoración ocupa casi el 50% del total del culto, del total de la reunión. De hecho, esta es una iglesia que entra dentro de esa estadística, en donde la alabanza y la adoración ocupan la mitad del culto. Y la Biblia, la palabra de Dios, está llena de alabanza. Todo el Antiguo Testamento está impregnado de ella, de la alabanza. Los salmos, los 150 salmos que vemos y que tenemos aquí en las Escrituras son un claro ejemplo de ello. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue anunciado en medio de alabanzas de los ángeles y de los pastores. Eso lo recordamos cada Navidad y está ahí en el Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículos del 13 al 20. Vemos allí al Señor Jesucristo y su nacimiento siendo anunciado a través de alabanzas. Y hoy vamos a ver algunas de las definiciones bíblicas de alabanza y vamos a ver también un parámetro bíblico para expresar alabanza al Señor en nuestros cultos. De eso se trata esta serie. Quiero comenzar estableciendo que la alabanza a Dios no es un ejercicio solitario, sino colectivo. Es decir, podemos alabar a Dios en solitario, pero lo que vemos nosotros en la palabra de Dios, cuando habla acerca de alabanza, nos está hablando ya de forma implícita de una colectividad, de un pueblo. El Salmo 22, de hecho la porción que leímos en Hebreos 2:12 es una referencia de este Salmo 22. Dice la palabra de Dios en el Salmo 22:22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. O sea, está hablando el salmista de que está acompañado de otros. O sea, no está solito, sino acompañado de otros y son sus hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Cité Hebreos porque está en el Nuevo Testamento, la epístola a los Hebreos, pero es una referencia al libro de los Salmos, lo cual nos dice, mis hermanos, que la palabra de Dios, toda ella es inspirada. ¿Cuántos dicen amén? Lo cantamos en 2 de Timoteo 3:16, que la palabra toda ella es inspirada por Dios y útil. Y cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios, también incluye el Antiguo Testamento. Los salmos, esto lo tengo que decir porque hay quienes dicen que los salmos pues ya quedaron en el pasado, que es solamente para que los leamos como una poesía, pero que de ninguna manera debemos de esperar que lo que ocurre allí hemos de traerlo a nuestras reuniones ahora ya de este lado en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Pero mis hermanos, eso está alejado de la realidad, porque en la misma Escritura, Nuevo Testamento, Hebreos, veo yo al autor de la epístola citando al salmista y diciendo esto que tiene que ver con alabanza: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Así que en la congregación, cuando la iglesia se reúne, allí hay alabanza. Y es que el que alaba a Dios desea que otros le alaben también. Estoy planteando esta realidad de que la alabanza debe de practicarse en comunidad. Y te estoy diciendo ahora que el que alaba a Dios desea que otros alaben también a Dios. En la palabra vemos a los salmistas deseando que incluso la creación alabe al Señor. Vamos a ver Isaías 44, versículo 23, y luego vamos a ver a un salmista también, pero ahora veamos al profeta Isaías 44, versículo 23, para que veamos cómo el que alaba a Dios desea que todo alabe al Señor, desea que toda la creación alabe al Señor. Y si todo lo que nosotros vemos fue creado por el Señor y por su palabra, ¿cómo no esperar que todo lo que fue hecho por Dios alabe al Señor? Dice Isaías 44, 23, cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Se está invitando el que alaba al Señor a los cielos a que alaben al Señor. El salmista decía también, los cielos anuncian la gloria del Señor, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está.
porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Ahí está alguien que ha conocido a Dios y que desea alabar a Dios, que desea también que la creación, las cosas inanimadas le alaben también. Salmo 103, versículo 20, porque aquí el salmista va de las cosas creadas, los cielos, ¿qué más? Los bosques, los árboles, las profundidades de la tierra, alaben al Señor, y va de allí a los seres celestiales, a los ángeles. Salmo 103, versículo 20, dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Así que el tema de hoy tiene que ver con la alabanza a Dios de forma colectiva. Comenzaré diciendo lo que es alabanza. Y en esta introducción de lo que es alabanza voy a empezar por lo que no es. A veces entendemos mejor así las cosas cuando decimos algo que es, empezando por lo que no es. Y por esto vamos a iniciar, después vamos a plantear qué es alabanza. Vamos a comenzar entonces por lo que no es alabanza. Alabanza no es un estilo de música, eso no es alabanza. En los últimos años tenemos diferentes categorías de música. En las aplicaciones de música, en las radios incluso, tenemos diferentes categorías. Tenemos rock, tenemos pop, tenemos clásico, tenemos urbano, y está también últimamente, ha empezado a aparecer desde hace ya varios años, el estilo alabanza y adoración, o praise and worship, como se dice en inglés. Ya se hizo como si fuera un estilo de música y se le ha llamado alabanza y adoración. ¿Qué es el estilo praise and worship? Bueno, son por lo general canciones cortas, fáciles de aprender, están cantadas en un rango vocal medio que pueden alcanzar tanto los hombres como las mujeres en la octava arriba, un rango vocal medio, y están acompañadas de acordes o de armonías que son familiares al oído popular. Y aunque esas son herramientas para alabar a Dios, eso no define a la alabanza. O sea, es bueno que tengamos en nuestra iglesia canciones fáciles de aprender, que no sea toda 3 hojas, ¿no? Y vas ahí aprendiéndote la letra y nunca te la aprendes, ¿no? Porque vas leyendo. Bueno, es una buena herramienta que tengamos canciones cortas, fáciles de aprender, que estén en un rango vocal medio, que todos las puedan cantar, que los hombres no estén y que las mujeres no estén así, ¿no? Sino que todos puedan cantarlas y que los acompañamientos sean acompañamientos sencillos, fáciles de digerir por el oído. Pero decía que aunque estas son herramientas útiles, no definen a la alabanza. Otra cosa que alabanza no es un show. La alabanza no es un show, porque hay algunos que han adoptado esta idea de que alabanza es un estilo musical y dicen: yo voy a triunfar en el género rock, no, pop, no, alabanza y adoración, ese me gusta. Y bueno, se graban discos, se toman fotos acá, ¿no? Como si fueran artistas, mandan sus press kits a las radios o ponen sus músicas en las plataformas digitales y aparecen allí y se graban videos: compra mi nuevo CD, compra mi nuevo disco, síganlo en las plataformas digitales, y se hacen como si fueran artistas, pero de este género considerado alabanza y adoración. Y bueno, después tienen sus presentaciones, porque lo que hace rico a un artista es no tanto la venta de su música grabada, porque hay mucha piratería, hay mucha accesibilidad a la música a través del internet. En donde hacen realmente el billete, el dinero, es en sus conciertos, es en sus shows. Y bueno, así como tenemos a un Luis Miguel que anda por allá triunfando en Argentina, ¿verdad? El Sol de México, y anda por allá dando una presentación tras otra y ganando mucho dinero. Escuchaba por ahí alguien que decía que en esta serie de conciertos que va a tener Luis Miguel, mire, ya me está llamando, dígale que saludos también, que el Señor Cristo lo ama. Que en esta serie de conciertos que va a tener, va a ganar algo así como $150 millones Luis Miguel, por estos conciertos. Así que bueno, no le preocupa tanto si vende o no vende, aunque vende mucho discos, aunque tiene muchas descargas en internet, el dinero está en los conciertos. Y muchos que han adoptado esta idea de que alabanza es un estilo de música y que dentro de ese estilo de música hay artistas, pues andan también haciendo shows por todos lados. ¿Cómo la ve? Haciendo shows de alabanza en donde el boleto para ir a ver
al artista de alabanza y adoración te cuesta desde $40 allá hasta el fondo, donde no ves absolutamente nada más que la nuca del que tienes enfrente, hasta boletos VIP, que son hasta el frente, que llegan a costar hasta $200, $300, $500, y hay sección VIP, o sea, Very Important People. O sea, dentro de los alabadores hay unos que son importantes, muy importantes, porque tienen $400 para pagar un boleto y estar cerca del artista del género alabanza y adoración. Pero están también los que no importan mucho, la chusma por allá, que tienen nomás 40, hay pobrecitos, ¿no? Y que se fueron, estacionaron su carro ya lejos, no pagaron $50 del estacionamiento allí en el centro de convenciones, sino que lo estacionaron por allá y se vinieron caminando los pobres en el calor. Uy, esos no son importantes. Obviamente estoy hablando con sarcasmo, ¿no? Porque poco a poco hemos ido aceptando esta idea de que alabanza es un estilo de música, alabanza es un show de un alabador que pues le pago para que me cante y para que alabe a Dios. Pero eso no es alabanza. Alabanza tampoco es la preparación para la predicación. De hecho, escuchaba yo hace poco tiempo a un autor de varios libros de historia cristiana, al señor o el doctor Justo González, excelente autor, pero lo estaba escuchando dar una clase en un seminario bíblico, de hecho lo compartí con algunos hermanos. Él decía algo muy importante acerca de los cultos, cómo eran los cultos de la iglesia en los primeros 2 siglos. Y él decía algo muy importante en esta conferencia. Él decía, no existe una división en el culto. O sea, no vemos eso. O sea, no vemos como que el culto está dividido en 2 partes. No. Todo el culto es dedicado al Señor. En la palabra de Dios vemos a la iglesia reuniéndose, ¿para qué? Para partir el pan, para hacer oraciones, para ser expuestos a la palabra. Y podemos ver que era una sola reunión, no dividida en partes, sino una sola reunión. Luego venía cuando ellos estaban en las casas y allí seguía la fiesta, pero la reunión como tal estaba como un solo cuerpo, estaba constituida en una sola parte. Alabanza no es tampoco lo que nos da entrada a la presencia de Dios. Yo sé que a lo mejor esto puede chocar con alguien que tenga ya años de ser cristiano y que diga, no, es que en la alabanza entramos a la presencia de Dios, porque los salmos dicen, entrad por sus puertas con acción de gracias, y así entraban a la parte del patio todos los judíos y daban gracias a Dios y alababan a Dios, pero luego entraban al lugar santo los sacerdotes, y luego el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y hay quienes pues han hecho una analogía de nuestros cultos, como que al principio hay que alabar y está ahí como que cada quien en su rollo, como que alabo, si no alabo no hay problema, todo bien, pero luego vamos al lugar santo y son donde ya vamos cantando las canciones más de cachetito, las más lentitas, ¿no? Y luego entramos al lugar santísimo, en donde ya está el moco tendido y estamos tirados en el piso adorando. Aunque eso suena bien, está padre, está bonito, no es lo que vemos en la palabra. La alabanza no es lo que nos da entrada a la presencia de Dios. Repito, la alabanza no es lo que nos da entrada a la presencia de Dios. Según la palabra de Dios, lo que nos da entrada a la presencia de Dios es la sangre de Jesucristo. Es por su sangre, dice su palabra en Hebreos 10:19, que tenemos entrada al trono de Dios. Sin la sangre de Cristo, por más alabanza y pandero y danza que hubiera habido, no podemos entrar a la presencia de Dios. Solo los sacerdotes, el sumo sacerdote. Pero tú y yo tenemos entrada a la presencia de Dios por la sangre de Cristo y no por la alabanza. Y eso no quiere decir que la alabanza sea algo malo. Para comenzar a entender, ahora sí, qué es la alabanza, después de estos qué no es, o qué no es la alabanza, qué no son, permítame comenzar con algunas definiciones generales. Tenemos el origen de esta palabra alabanza, se remonta al latín, alapa, es lo que la palabra latina, es como la palabra latina se pronuncia, alapa, que significa un golpe dado con la mano abierta, como parte de una ceremonia de emancipación. Se relaciona también con la palabra latina pretium, de donde viene precio en nuestro idioma español, o valor, con el que se aprecia una cosa o una persona. Entonces vayamos armando el concepto, ¿no? Un golpe dado con la mano abierta en una ceremonia es también un precio, algo que tiene valor, o una persona que tiene valor. Y esa palabra tiene un sentido negativo que recibe también de su etimología, y es la raíz latina tardía alapari, cuyo significado primero es jactarse,
es vanagloriarse, es presumir. Eso es en el latín. Pero tenemos también la palabra alabanza en el idioma hebreo, idioma en el que está escrito el Antiguo Testamento, la mayor parte de él, y viene de la raíz halal, que significa celebrar, glorificar, cantar, alardear. Del asirio elu, que significa resplandeciente. El sentido original de halal es brillar y luego hacer claro y después exclamar en un tono fuerte. Todo esto es lo que nos comunica la palabra halal, alabanza. En el griego, idioma en el que está escrito el Nuevo Testamento, tenemos la palabra griega doxazo, que significa glorificar. Se refiere también, en primer lugar, a hacer algo claro, a hacer algo brillante, algo resplandeciente. Es hablar bien de algo de tal manera que eso de lo que estamos hablando resplandezca y se vea deseable. Si juntamos estas definiciones y las relacionamos con Dios, podemos decir que alabanza es hablar de forma enérgica del valor, resplandor y la brillantez de Dios. La alabanza a Dios es un proceso que fluye desde el interior. En nuestro interior reconocemos nuestra incapacidad. Fíjate cómo va mucho más allá. En nuestro interior reconocemos nuestra incapacidad. Y voy a hacer una breve reseña o referencia a ese sermón tan conocido por Jesús que se encuentra ahí en el Evangelio según Mateo, capítulos 5, 6 y 7. El sermón de la montaña. Allí al principio Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, bienaventurado aquel que se reconoce sin recursos, que se reconoce incapaz. Bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los contritos, dice también ahí en el sermón de la montaña. Y mientras que estamos en un mundo en donde se nos insta a sentirnos empoderados, campeones, que yo valgo mucho y que saca el pecho y que descubre el campeón que hay en ti, el Señor Jesús invita a sus discípulos a que sean pobres en espíritu, a que se reconozcan necesitados, a que se reconozcan quebrados. Señor, estoy quebrado. Yo en mi interior reconozco mi incapacidad, porque cuando yo soy débil, entonces Dios se muestra fuerte, cuando dicen amén. Su poder, el poder de Dios, se perfecciona ¿en qué? En mi debilidad. Entonces, de buena gana, decía Pablo, me gloriaré más bien en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y estoy hablando algo que está en la palabra de Dios. Hay a quienes les molesta escuchar lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra? Jesús dijo, ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Ay, Señor Jesús, me vas a bajar la autoestima. Pues lo siento, o sea, no lo digo yo, lo dice la palabra. El apóstol Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, porque quiero hacer el bien y hago el mal. Bueno, es lo que vemos en la palabra. Jesús diciendo lo que acabo de hacer referencia, bienaventurados los pobres en espíritu, son llenos de gozo, llenos de felicidad, los que se reconocen incapaces. Tú y yo, mi hermano, déjame decirte, tú y yo, en nosotros mismos somos incapaces. La única capacidad que tenemos tú y yo es de regarla. Y algunos ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Algunos ya tenemos experiencia en eso, en regarla y de aparte de regarla, embarrarla cuando queremos arreglarla, ¿verdad? Tú y yo, esa es la capacidad que tenemos. Jesús decía en Marcos 7, cuando le decían, tus discípulos no se lavan las manos, comen con manos inmundas y se están metiendo inmundicia. Está como aquel brother que me dijo, por aquí anda, ¿no? Es que si oran por mí, me van a pasar, alguien que anda en pecado me va a pasar sus pecados. Le digo, no, brother, ya los traemos. O sea, Jesús dijo, de dentro del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las malas sospechas, etcétera, etcétera, etcétera. Puras cosas malas. Todo eso, decía Jesús, de dentro sale. De dentro del hombre sale y contamina a todos los demás. Así que déjense sus manos cochinas con otro tema, ¿no? Eso es otro tema. Lo que comemos no nos purifica. Lo que comemos no nos contamina espiritualmente. Nos engorda, eso sí, pero no nos contamina espiritualmente. Entonces decía que el proceso de la alabanza comienza en el interior, reconocemos nuestra incapacidad y renunciamos a la jactancia en nosotros mismos para podernos jactar o gloriar en nuestro Dios, como decía Pablo en 2 Corintios 10, 17, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Decía Pablo a los Corintios también, ¿qué tienes
que no hayas recibido? No, pues todo lo recibí. Bueno, y si todo lo recibiste, ¿por qué te jactas como si tú mismo lo hubieras producido? O sea, ¿te fijas cómo el Señor siempre nos ubica? En nosotros mismos eso es lo que hay, no hay nada. Pero en Cristo, y esto es todos los que hemos creído en Cristo, somos más que vencedores. En Cristo tú y yo somos nuevas criaturas. En Cristo hemos sido resucitados. En Cristo tenemos nueva vida. En Cristo podemos disfrutar de las riquezas celestiales. Eso es lo que nosotros podemos ver. Así que, pues, dale un aplauso al Señor. O sea que la alabanza comienza en el interior, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y comienza en el corazón. Jesús dijo en Lucas 6:45 que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres conocer a alguien? Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y bueno, lo que hablamos nosotros es el fruto de la semilla que está plantada en nuestro corazón. Si alguien siempre está hablando de queja, siempre, ¿cómo? Es que está difícil, es que este gobierno, es que este calor, es que este marido, etcétera, ¿no? Y así. Entonces, ¿tú crees que hay palabra de Dios en su corazón? A lo mejor en su oído sí. Ha entrado la palabra y sale, así como entra, sale, ¿sí? O sea, les entra por un oído, como decía mi abuelita, y les sale por el otro, la palabra de Dios. Pero aquel que no solo lee la palabra, escucha la palabra, sino que la medita y que la vive, bueno, esa es una persona de la cual de sus labios va a salir alabanza. Pero estamos meditando en esto, ¿no? De que inicia la alabanza en el corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es como el sistema operativo, es el centro del hombre. Y si nosotros meditamos, decía, de día y de noche en el Señor, en su poder, en su santidad y en sus misericordias para con nosotros, de nuestro interior correrán ríos de alabanza, ríos de bendición a Dios. Y eso fue lo que le dijo Pablo a los colosenses, en Colosenses 3:16. Les dijo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No dijo, los TikToks moren en abundancia en vosotros, ¿sí? Las noticias moren en abundancia en vosotros. Hay quienes se saben las noticias de memoria. Y no tienes que abrir Google para ir a ver las noticias o Apple News. Mejor nomás le llamas al brother y te dice cómo está la cosa. Ya sabe todo, ¿no? Que los muchachos que desaparecieron allá no sé dónde y que al policía que mataron en no sé qué estado, etcétera. No estoy diciendo que las noticias sean malas. Lo que estoy diciendo es que cuando abunda en nosotros eso, pues eso es lo que sale de nuestras bocas. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y esto nos habla de colectividad y lo que puede pasar entre nosotros los creyentes. Si no estás dispuesto a que te enseñen, entonces ni vengas. Sí, porque estamos hablando de reuniones cristianas. Y Pablo está diciendo, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, cuando veas a alguien que anda medio chueco de tus hermanos, pues lo vas a enseñar, lo vas a exhortar. No vas a decir, no, pues cada quien, él es mi amigo y su vida no me importa, Dios es el que va a juzgar, yo no juzgo. Y salimos con esos rollos, ¿no? No, aquí dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, pero también los que exhortamos también estamos abiertos a que nos exhorten. Sí, qué chiste, ¿no? Sí, claro, o sea, estamos aquí para eso. No hemos aprendido a ver un show y a irnos como si estuviéramos en el cine, no. Hemos venido a tener comunión los unos con los otros, tener comunión con Dios y comunión los unos con los otros, y eso implica que nos vamos a enseñar y exhortar unos a otros, pero en toda sabiduría, ¿eh? Nada de andar con cosas rudas, sino con sabiduría. Luego dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que empieza en el corazón el proceso de la alabanza para pasar por las emociones. Es decir, nuestro corazón nuevo le da una orden a nuestras emociones y la orden es, alaba al Señor. Salmo 146, versículo 1. Ya hemos hablado acerca de las emociones, si estas son malas, si estas pueden estar involucradas en nuestras reuniones, y ahora lo estamos viendo en nuestra alabanza. Sí, las emociones están ahí, no son lo primero es el corazón nuevo. Del corazón la alabanza pasa a las emociones. Dice Salmo 146, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a Dios mientras viva.
Y está diciendo el salmista: alma, emociones, actívense. Ay, es que estoy cansado. Alma, actívese. Ay, es que me duele la rodilla. Bueno, alaba al Señor, activa tus emociones. Las emociones están involucradas en nuestra alabanza. Y quiero aclarar que la alabanza a Dios no tiene como base a las emociones. O sea, las emociones no son la base de nuestra alabanza. Acuérdate que cuando Jesús entró triunfal a Jerusalén, la gente, la multitud, le aclamaba con fervor y decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero esa misma multitud, cuando vio que sus expectativas no se estaban cumpliendo, cuando no fueron satisfechos en lo que esperaban, que eran puras cosas terrenales, desecharon a Jesús, lo crucificaron y dijeron: crucifícale, crucifícale. O sea, para que veamos cómo las emociones no son la base de la alabanza. Más bien, las emociones en la alabanza son una respuesta de un corazón que reconoce a Dios, que reconoce las poderosas obras del Señor. Luego, del corazón pasa al alma para pasar al cuerpo, porque el cuerpo también está involucrado en nuestra alabanza a Dios. Nuestra relación con Dios no es únicamente intelectual y emocional, lo hemos visto. O sea, en el corazón se involucra pues la mente, se involucran los pensamientos, el intelecto. Tenemos una base para alabar a Dios porque comprendemos sus grandes obras, comprendemos que tenemos un Dios que es un Dios de amor, que es un Dios de justicia, que es un Dios soberano. O sea, todo eso pasa por el intelecto, pero también pasa por las emociones. No están peleadas. El intelecto con las emociones no se oponen, se complementan. Pero si las separamos y nos quedamos solo con una, es entonces cuando hay problemas. Porque hay quienes son pura emoción. Y usted sabe a qué me refiero, ¿no? No voy a dar ejemplos. Pero hay quienes son puro intelecto, son puro pensar y limitan la experiencia con Dios a simplemente conocer conceptos teológicos. Y hay incluso iglesias en donde la predicación no es más que una exposición, una ponencia teológica. Mis hermanos, la palabra de Dios que se predica desde este púlpito en la congregación debe de traer aplicación a nuestras vidas. Yo conozco a teólogos que yo admiro con varios doctorados en teología que son pastores, y cuando los escucho predicar el domingo en su iglesia me quedo así. ¿Por qué? Porque anulan decir y desplayarse con todo su conocimiento teológico. Ellos lo que quieren es que la abuelita que viene desanimada porque sus hijos no la visitan, no le hablan ni le mandan dinero, pueda recibir una palabra de aliento y decirle: tus hijos no te hacen caso, pero Dios te ama. Él está ahí y nosotros los pastores estamos ahí pensando también en el hijo, que los papás son unos desobligados, que lo único que hacen es darle dinero y dinero, pero no se interesan por su corazón. Decirle, como cantábamos hace un momento: puedes ir a Jesús. ¿A quién más puedes ir? De eso trata la predicación. Hay espacios en donde desarrollamos conceptos teológicos, en donde podemos tener un debate, si quieres, acerca de tu postura doctrinal y la mía de cosas secundarias, etcétera, ¿no? Pero el púlpito no es para eso. Y decía que la alabanza pasa por los pensamientos, por el corazón, pasa por las emociones, pero también el cuerpo está involucrado. El Salmo 84, versículo 2, lo leo en la Nueva Traducción Viviente: anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Fíjate cómo ya está involucrando el cuerpo. Dice, hasta desfallezco. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas esa palabra? Desfallecer. Me debilito, ¿no? Cuando estás, no sé, de pronto con una emoción muy fuerte, que vas a no sé, perder tu vuelo. Tienes un vuelo que va a salir y ves el reloj y ves que la fila no avanza, empiezas a acelerarte, ¿no? Y ves en los aeropuertos a gente que anda corriendo porque ya le van a cerrar el vuelo. Entonces llega, y ya cuando llega ahí se desvanece ahí, ¿no? Se desfallece. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, y luego divide todo el ser, mi cuerpo, esta parte, esto que se mueve, y mi alma, mis emociones, gritaré con alegría al Dios viviente. El salmista está diciendo esto, y recuerda que no ha quedado anulado esto, que el autor de la epístola a los Hebreos
trae los salmos a la mesa y dice, también esta es palabra inspirada por Dios. Y es que aquel que ha tenido un encuentro con el Señor desea bendecir su nombre y hacerlo con todo su ser, como dice aquí, y como lo dice el Salmo 103:1, con todo mi ser. Ahora hablemos de algunas expresiones de alabanza que vemos en la Biblia. Esto nos va a ayudar a responder por qué hacemos lo que hacemos, si tú estuviste en ese tiempo de alabanza hace un momento. Hablemos del lenguaje corporal, que son expresiones de alabanza, para ir ya de lleno al tema. El que alaba al Señor le reconoce como todopoderoso. O sea, ¿qué hay imposible para nuestro Dios? Absolutamente nada. Él es todopoderoso. El que alaba le reconoce también a Dios como digno de reverencia. Diga reverencia. Salmo versículo 22, versículo 23. Porque estoy hablando de la reverencia, la atención, la importancia que nosotros como hijos de Dios le damos al tiempo de alabanza. Hemos aprendido que no es un show. Entonces, si tú tienes claro que no es un show, no importa cómo toque, cómo cante, cómo, no sé, de pronto ministre el que está acá enfrente. No importa eso, porque no estás aplaudiendo el performance de los que están acá, sino que estás alabando a Dios. Tú eres un performer juntamente con los que están acá. Una actitud básica de reverencia es ponerse de pie. Leamos el Salmo 22, versículo 23. Dice, los que teméis a Jehová. ¿Cuántos temen a Jehová? Bueno, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Ese temer, mis hermanos, no es temor igual a miedo o igual a un asustarte. No. Está hablando de reverencia. Ese temor o temerle ahí, ese mandato a temerle es: tengan reverencia a Dios. Ustedes temen a Dios, le tienen reverencia a Dios. Y una actitud básica de reverencia es ponerse de pie. Cuando estás en algún recinto y entra alguien importante, ¿qué es lo que usualmente se hace? La gente se pone de pie. ¿Para qué? Para reconocer, para honrar lo que representa a esa persona. Si entra un presidente a una sala de conferencias, todos los asistentes se ponen de pie porque están honrando, están reconociendo la investidura, están reconociendo la autoridad del presidente. Es una muestra de honra. Por eso, cuando nosotros alabamos al Señor, lo hacemos de pie. A lo mejor tú decías, ay, ¿por qué tengo que alabar a Dios parado? No, yo estoy sentado, estoy muy cansado. Ok, bueno, pero si estuviera el presidente no dirías eso, ¿no? O sea, no estoy cansado, pero pues es el presidente y me pongo de pie porque hay que honrar a este personaje, ¿no? A esta autoridad, y además la palabra nos manda a que honremos a la autoridad. Pero ¿qué creen? Dios es más importante que cualquier hombre, que incluso el hombre más poderoso de esta tierra. Y con nuestro lenguaje corporal comunicamos que el tiempo de alabanza es importante para nosotros. Desde el momento en el que estamos de pie, ya estamos comunicando. Este tiempo es importante, porque Dios merece ser temido, merece ser reverenciado y merece toda reverencia. Otra expresión de alabanza, además de ponernos de pie, es aplaudir. A ver, den un solo aplauso, ¿sí? Bueno, esa es otra expresión de alabanza. La costumbre de aplaudir es tan antigua como la propia humanidad. Cuando aplaudimos estamos produciendo un sonido con nuestro cuerpo. Fue lo que pasó ahorita. Produjimos un sonido con nuestro cuerpo, en este caso con nuestras manos. Y es una forma de comunicación no verbal de masas, el aplaudir. El aplauso es un indicador simple de la opinión media relativa del grupo completo. Es decir, cuando más ruidoso es el aplauso, cuanto más prolongado es el aplauso, comunica ¿qué? Mayor aprobación. Y tienes allí al violinista que tocó una obra impresionante, y cuando termina la obra y termina, la gente aplaude, ¿no? ¿Por qué? Porque de una manera no verbal está con ese ruido, con ese sonido, comunicando su aprobación. Y cuanto más fuerte, cuanto más largo sea, quiere decir que quedaron más impresionados. Bueno, en la Biblia vemos que el aplauso es una herramienta que se usa para alabar al Señor.
Salmo 47, versículo 1 y versículo 2. Esta es la traducción lenguaje actual, usted la puede ver en la versión que usted tenga, si es la Reina Valera, pero esta es la traducción lenguaje actual. Dice la palabra de Dios, Salmo 47, 1, aplaudan felices pueblos del mundo, o sea, aplaudan, alaben a Dios con alegría. El Dios Altísimo es el Rey de toda la tierra y merece toda honra, merece ese respeto, merece esa honra. Y también dice, aplaudan y aplaudan felices. Es una reacción casi natural ante algo asombroso. Te tocó hace años cuando terminaba una película, y bueno, quiero aclarar, ¿no? Eso es lo que yo vi, no sé si es porque fue en el barrio en el que yo crecí, ¿verdad? No sé si sea así en todos lados. Pero hace años recuerdo cuando yo era niño y terminaba la película en el cine, la gente aplaudía. ¿Sí? ¿Nomás era en mi barrio o todos? ¿Sí? Terminaba la película y aplaudía a la gente, ¿no? Ya no, eso no sé, ya no se hace, ya no se seguía haciendo en mi barrio, no sé si ya no se haga tampoco, creo que no, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque les había gustado la película. Era, ¡ay, qué padre! O sea, no queríamos que se terminara, estuvo increíble, ¿no? Y más cuando tienen esos finales así, no esos que te quedan así como que pasan las letritas y tú, ¿ya se acabó? No, esas películas que tienen finales impactantes y la gente aplaude, ¿no? O cuando tu esposa te prepara tu platillo favorito, ¿no? Y te lo trae y te frota las manos y dices, ¡uy! ¿Verdad? Y gracias, mi amor, ¿no? Te trae ese platillo que tanto te gusta. Es una reacción ante algo asombroso, casi natural. Así que cada vez que vengas a la reunión, piensa en lo asombroso que es nuestro Dios. Él creó los cielos, Él creó la tierra, no solo merece honra, sino que merece toda la honra. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Otra expresión de alabanza es el canto. Puede ser que el aplauso no sea aceptado en ciertos grupos cristianos, aunque no lo creas, o a lo mejor lo crees, estás enterado de eso. Hay grupos cristianos en donde simplemente no es aceptado aplaudir. Dice, no, porque Dios no es ningún artista, no le vamos a andar aplaudiendo. Bueno, obviamente les falta este entendimiento de la palabra de Dios, de que Él es digno de toda honra y que alabanza es admiración, que alabanza es jactancia, alabanza es hablar de la brillantez, de lo maravilloso de algo, en este caso es de Dios, y es una manera natural, una respuesta natural el aplaudir. Pero bueno, hay quienes no creen que esto sea aplicable a los cultos y hay quienes tienen hasta sus regulaciones un tanto raras. Una vez estuve en un lugar en donde podías aplaudir durante la canción de alabanza, pero cuando terminaba la canción no podías aplaudir, así como lo hicieron ahorita, porque ellos decían, le estás aplaudiendo a la gente que está cantando, entonces eso no es de Dios. Entonces pues ahí tienes, ¿no? Que termina la canción, pam, pam, y te tienes que quedar así, ¿no? Y uno tan acostumbrado, recuerdo que yo estaba ahí en ese lugar y terminó la canción y me quedé así, ¿no? ¿Quién fue? ¿Sí? Porque es algo raro, ¿no? Pero hay quienes, decía, no lo ven como algo aplicable en el culto, el aplauso, pero el canto se aplica casi en todos los grupos, en todos los círculos cristianos para alabar al Señor. Voy a comenzar diciendo que para Dios es tan importante el canto que Él mismo, a través de su Espíritu, inspiró al profeta Sofonías a escribir que Él mismo, que Dios, canta. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Sofonías 3, 17. Recuerda, es Dios hablando a través de Sofonías. ¿Qué dice? Dice Sofonías 3, 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. ¿De quién está hablando? De Dios. No está hablando de Sofonías, está hablando de Dios. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Y luego dice, se regocijará sobre ti con cánticos. O sea, Dios mismo gozándose. Pero ¿cuál es la palabra clave allí? Está en la primera parte del versículo. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Siempre que vemos la salvación en las Escrituras, vemos también el gozo. Vemos una moneda que se perdió y que fue hallada. ¿Y qué hay después? Gozo. Vemos a una oveja que se perdió
y que es hallada y hay fiesta, hay gozo. Vemos a un hijo que andaba perdido y que regresa y que es hallado y que hay fiesta, hay gozo. Siempre que vemos salvación, vemos gozo. Y ese es el motivo por el cual Dios se goza. Dios no se goza, no se deleita en condenar a las personas. Esa no es su voluntad. Él se deleita cuando el hombre se salva, cuando su criatura, su creación se salva. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se goza tanto que canta, dice Dios mismo, inspirando al profeta Sofonías. La voz es un instrumento natural que el Señor nos dio. El Señor te dio esa voz que tienes. El Señor me dio esta voz que yo tengo. Por tanto, este instrumento natural dado por Dios debe ser usado para entonar melodías acompañadas por palabras que exalten la grandeza del Señor. Podemos cantar cuando alguien cumple años, cantarle Happy Birthday o las mañanitas o feliz cumpleaños, la canción que sea que acostumbres cantar cuando alguien cumple años. Podemos cantar un himno a nuestro país, etcétera, pero lo primero que debe de usarse, para lo primero que debe de usarse nuestra voz es para entonar melodías que exalten la grandeza del Señor. Es abundante el respaldo bíblico que vemos para cantarle al Señor. Vamos a ver solo algunos versículos. Voy a ir rápido aquí. Salmo 30, versículo 4. Dice: cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. ¿Cómo celebramos la victoria o la memoria, de la santidad de Dios? Cantando, dice el Salmo 34. El Salmo 47, versículo 6, dice: cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad. Fíjate en este versículo, ¿cuántas veces manda a que cantemos? 4 veces. En un solo versículo. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad. Estas palabras fueron escritas principalmente al pueblo de Israel. Sin embargo, no nos excluyen a nosotros, los gentiles que fuimos injertados al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento vemos que una de las evidencias de ser llenos del Espíritu Santo es cantar. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice el apóstol Pablo a los Efesios: no os embriaguéis con vino. Sí, puedes sacar tus teorías y tus rollos. No, pastor, es que allá en España toman vino. Oh, hombre, tío, está bien, eso déjalos para los españoles, pero nosotros no somos, ¿sí? No, es que allá en Argentina también comen la carne con vino. Ok, felicidades, pero que no estamos en Argentina, ¿viste? Pablo dice: no os embriaguéis con vino. Está hablando obviamente de tomarte más de una, en lo cual hay disolución. O sea, te anda doliendo la panza por tanto vino. Ay, me duele la panza. Dice: antes bien, o sea, en cambio de eso, sean llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te fijas cómo ser lleno del Espíritu va relacionado con cantar, con hablar, con expresar salmos, con expresar himnos, con expresar cánticos espirituales, cánticos de gratitud? Así que cuando estemos reunidos, no nos quedemos callados. Creo que hay suficiente evidencia hasta ahora para desarmar cualquier pretexto que podamos tener. No, pastor, es que a mí eso no me gusta. No, es que yo no me gusta cantar. A mí la música no me gusta, no me interesa, me da igual. Bueno, la palabra nos manda: cuando estemos reunidos, no nos quedemos callados. Usemos nuestra voz para alabar al Señor y que nuestra voz se escuche. Por eso a veces dejamos espacios para que la iglesia cante y aquí nosotros nos quedamos calladitos, se quedan solo los instrumentos o algún instrumento apoyando para que sea la iglesia a la que no se le olvide que tiene que hacer oír la voz de su alabanza. Los cantos que preparamos llevan el propósito de que ustedes los aprendan para que los cantemos juntos. Y a veces Dios permite que se nos dañe el proyector y no pasa nada, ¿verdad que no? Porque ya no sabemos las canciones. No estamos diciendo ninguna poesía de 5 páginas, no, son canciones cortitas, cosas que nosotros ya sabemos y que se las estamos diciendo al Señor. Así que hagamos que nuestra voz se escuche. Dice el Salmo 66, 8: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. O sea, que todos los que alabamos al Señor
que sea con voz audible, que nuestra voz se escuche. El Salmo 30:12 dice: por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. No estaré callado, diga, no estaré callado. Otra expresión de alabanza son los gritos de júbilo. Hemos visto hasta ahora estar de pie, aplaudir, cantar, pero también gritar. Los gritos de júbilo también es otra expresión de alabanza. En los salmos vemos que se manda a dar voces de júbilo al Señor. Salmo 5:11 dice: pero alégrense todos los que en ti confían. ¿Cuántos confían en el Señor? Bueno, la palabra te dice: alégrate. A ver, alégrate, hermano, que se vea cara de alegre. Luego dice: den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Dice: den voces de júbilo para siempre. O sea, no por aquí y por allá. A veces no es algo que se usaba, una modita de los 80s, los 90s. No, dice la palabra: den voces de júbilo para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor nos defiende. ¿Nos defiende de qué? Nos defiende de nuestros enemigos. Y sabe, nuestros enemigos no son a los que les caemos gordos, a los que les caemos mal. Nuestros enemigos son esos deseos que mencionaba hace un momento, que están en nuestro interior. El Señor nos defiende de ellos y nos da su espíritu, porque no es con ejército, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu. Por eso nos alegramos, por eso damos voces de júbilo. A ver, que se escucha. Eso. Hay una porción en la palabra de Dios que narra cuando dos grupos judíos que habían sido exiliados de Babilonia regresaron a Jerusalén. Iban liderados por el escriba y sacerdote Esdras. La misión de ellos, de esos dos grupos de judíos, era reconstruir el templo. Habían sido traídos a chambear, a trabajar. Ellos venían decididos a reconstruir una vez más esa comunidad de judíos. Y mientras que ellos trabajaban en la reconstrucción, también alababan al Señor. O sea, no iban de mala gana, pues hay que trabajar. No, ellos iban emocionados, ellos iban entusiasmados, porque el templo sería nuevamente construido, porque la comunidad resurgiría nuevamente después de estar en la cautividad. Y mientras que trabajaban, alababan al Señor. ¿Tú alabas al Señor mientras que trabajas? Se vale, se vale. Y no solo alababan al Señor cantando, hablando con sus palabras, con sus oraciones, sino que también daban gritos de júbilo. Dice Esdras 3, versículo 11: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová. Yo te pregunto, ¿crees que sería cansado el trabajo de ellos? Claro que lo era. Ellos no tenían la herramienta que tenemos hoy nosotros, mis hermanos. Hoy hay herramientas que son impresionantes. Hay tantos productos ahí en el Home Depot que nomás le quitas una cuerdita así y se abre el jardín o lo que vayas a plantar. O sea, es impresionante, impresionante. No. Para ellos era duro el trabajo. Sin embargo, a pesar de ese trabajo duro que ellos estaban haciendo, ellos cantaban al Señor, alababan al Señor, porque no estaban centrados en el trabajo, sino en el resultado que ese trabajo traería. Cuando tú estás trabajando en un proyecto, estás pensando en el trabajo final y dices, bueno, vale la pena el esfuerzo porque mi esposa va a quedar satisfecha con esto que me pidió que le hiciera o que le construyera. Pero aquí ellos no estaban haciendo cualquier trabajo, sino que estaban reconstruyendo el templo. Por eso alababan, cantaban, daban gracias a Dios diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Estaban diciendo: este templo va a quedar mejor que el anterior. Y eso puede aplicarse en una analogía a nosotros que no somos del pueblo de Israel, sino que somos gentiles injertados en el pueblo de Dios. Nosotros, mis hermanos, dice la palabra que estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tú y yo somos ese templo de Dios que se está reconstruyendo, que se está edificando. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Por eso, al ser reconstruidos, gritamos con júbilo. ¿Hay un grito de júbilo?
Cuando le alabamos decimos, he venido sí a alabar a Dios, pero viene después la palabra con la cual voy a ser edificada, y por eso canto y por eso alabo. Otro medio que podemos usar para expresar alabanza al Señor es la música o los instrumentos musicales como tal, porque con la voz podemos hacer música, pero cuando hay más instrumentos, pues podemos hacer una música más organizada, más sonora, más fuerte. Y es que Dios también le dio al hombre la habilidad de hacer música. La música es capaz de afectar las emociones del hombre, ya sea para mal o para bien. Por ejemplo, cuando un espíritu malo atormentaba a ese rey loco llamado Saúl, traían a un joven que tocaba el arpa, llamado David. Y ese joven, llamado David, tocaba música, y ese espíritu malo que atormentaba a Saúl le dejaba y se calmaba Saúl. Eso está en 1 Samuel 16. O sea que la música puede afectar la parte interna del hombre, puede afectar y puede también envolver cosas espirituales. Así que es completamente aceptable que usemos los instrumentos musicales para crear una atmósfera propicia para la alabanza colectiva. Eso es lo que estamos haciendo. Ese es el fin de los instrumentos, es crear una atmósfera propicia, o sea, que sea adecuada para lo que estamos haciendo, para la función. Los que tocan instrumentos musicales, según la palabra de Dios, deben hacerlo bien. O sea, no es, ahí se va, pues al fin que es para el Señor, pues por eso, porque es para el Señor. Dios conoce mi corazón, sí, y sabe que eres bien flojo y no practicas y no aprendes. Bueno, entonces, ¿sí? Salmo 33:3 dice, hacedlo bien. Si lo van a hacer, háganlo bien, sabiendo que es para el Señor. Cuando se dedicó el templo de Salomón, se convocaron nada más y nada menos que a 4,000 músicos. ¿Te imaginas lo que es eso? 4,000 músicos. Eso está en 1 de Crónicas 23:5. Si lo quiere buscar después, se lo leo ahora. Dice, además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. En los salmos vemos cómo los instrumentos musicales están incluidos para alabar al Señor. El Salmo 150, te lo leo, tú debes de conocerlo. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, y ahí están instrumentos de cuerda, alabadle con pandero y danza, instrumentos de percusiones, alabadle con cuerdas y flautas, instrumentos de cuerda, instrumentos de viento también, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, instrumentos de percusión. Y luego el salmista dice, pues ya incluí de viento, de cuerda, de percusión, ¿qué más? Pues dice, todo lo que respire, alabe a Jehová, todo alabe a Jehová. Se nota que el salmista no intenta excluir instrumentos, porque hay quienes tienen esa tarea, ¿no? Eso es del diablo. ¿Y por qué con batería? Es del diablo. No, no es del diablo, este es de casa de oración. El diablo nada que ver ahí. ¿Sí? No, es que la guitarra eléctrica es del diablo. No, también es de la iglesia. La iglesia la compró y está. Y la distorsión también, todo es del Señor, Él nos lo dio. Pero hay quienes quieren excluir instrumentos. Al contrario, el salmista desea incluir instrumentos, todo lo que estuviera a su alcance para alabar al Señor. Y no solo eso, como leímos, ¿no? Desea que todo lo que respire le alabe. Y hay algo que quizás nos sorprenda, y es que ya al final de las Escrituras, en el Apocalipsis, capítulo 14, que a lo mejor estás todavía con la idea, ¿no? Eso es del Antiguo Testamento. Bueno, el apóstol Juan tuvo una visión de cómo iban a ser las cosas en el final. O sea, no solo el Nuevo Testamento, o sea, ya en el final. Y ahí en Apocalipsis 14:2 vemos instrumentos musicales incluidos. Dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Aquí vemos, mis hermanos, alabanza a Dios, alabanza acompañada de instrumentos de cuerda. Es más, para Juan, muchas de las cosas que él nos describe en el Apocalipsis, muchas de ellas no las podía explicar. Él simplemente daba una
una descripción con lo que él tenía, con el conocimiento que él tenía. ¿Me explico? Haz de cuenta que tienes una persona que vivió hace 2000 años y la traes ahorita a un tiempo de alabanza como este. ¿Qué va a decir? No va a decir, pues tenían una batería electrónica Roland híbrida con platillos Zildjian. No, ni los conocía. Él va a decir, pues quién sabe, se oía como el sonido de muchos arpistas que estaban tocando al mismo tiempo, era un estruendo, se oía fuerte. Bueno, eso es lo que Juan dicta aquí, es decir, habrá alabanza, habrá música para el Señor. La música que se usa para alabar al Señor debe ser bien hecha y se espera que refleje la majestuosidad de nuestro Dios. Eso es lo que esperamos, que refleje majestuosidad, sea en el género que sea, porque allí entra la parte cultural. Decía nuestro pastor, el pastor Chuy, el domingo que estábamos allá, estaba diciendo de lugares en donde no tienen un instrumento más que un violín y con 3 cuerdas, todo desafinado, y ahí está el hermanito dándole con su violín, y la gente no dice, ay, ¿por qué no se escucha como la novena de Beethoven? No, o sea, pues ni la conocen, lo que oyen es música y dicen, esto es alabanza a Dios, y ellos alaban al Señor. Y hay lugares en donde la alabanza es como en España. Estaba escuchando unos hermanos que estaban alabando a Dios de España. Obviamente metían su parte que se les da de forma natural, así como medio gitano el asunto, así se les da a ellos y así alaban al Señor. Decía el pastor Chuy, déjalos que alaben, pero debe ser bien hecha y reflejando la majestuosidad de nuestro Dios. La música no debe de distraer el propósito para el cual es usado. O sea, si estamos alabando a Dios y uno de los que está cantando o tocando sobresale de tal manera que la gente se distrae, ¡oh, qué tremendo! Entonces ahí ya, no estoy diciendo que sea del diablo, por favor, o que sea un apóstata, no, estoy diciendo que simplemente ya distrajo la atención del propósito por el cual es hecha. La música no es un fin, es un medio. Eso es importante, porque hay quienes dicen, yo me quedé en esta iglesia por la alabanza. Pues en el momento en el que empecemos a tocar mal o no empecemos a tocar tan bien o nos equivoquemos, te vas a ir a otra iglesia en donde esté mejor la alabanza. No, estamos aquí porque el Señor nos dijo que estuviéramos. Estamos aquí por Dios. Es Él el que me dijo a mí que me quedara aquí. Es Él el que me dijo a mí, tú vas a pastorear a esa iglesia, sean como sean humildes, sumisos o sean rebeldes y contumaces, tú vas a pastorear esa iglesia. Y aquí estoy yo, no por la alabanza. Igual nosotros estamos aquí por Dios y no por la música. Otra expresión de alabanza que vemos en la Biblia es la danza. Hay 2 palabras que se traducen como danzar en el idioma hebreo, y es la palabra hul, J-U-L, significa girar, significa retorcer. Hace referencia a los movimientos de los bailes orientales acompañados con instrumentos musicales. La palabra danza también aparece en el hebreo como la palabra karar, con K, y tiene raíces verbales que ofrecen la idea de saltar de gozo. Entonces, si juntamos el concepto hebreo de danza, tenemos girar, dar vuelta, retorcerse y saltar. En el griego se usan 2 palabras más, es la palabra griega koros con K o koros, con la misma idea de un movimiento circular, de girar, aplicado en ocasiones festivas relacionadas con la música. También está la palabra orkeomai, que significa saltar hacia arriba y abajo, empleado después para denotar movimientos regulares conforme a una regla, ya un poco más organizados. Pero vemos entonces que la palabra de Dios nos muestra la danza como giros y saltos. Por esto tenemos esta manera de danzar al Señor cuando lo hacemos aquí, y porque es lo que nos comunica la misma palabra. La danza, ¿con qué está relacionada? Está relacionada con la celebración por una victoria. Por ejemplo, tenemos el caso de María, la hermana de Moisés, cuando ellos pasaron el Mar Rojo y el Señor hizo que se ahogaran esos que los iban persiguiendo, el faraón y todos sus secuaces, todo su séquito quedaron ahí ahogados y ellos pasaron en seco este mar. Entonces vemos ahí en Éxodo 15:20, dice, María la profetisa, hermana de Aarón, después de haber pasado el mar y después de haber visto cómo Dios derrotó a los adversarios, dice, tomó un pandero en su mano y si hubiera habido una guitarra, agarra la guitarra. El chiste era hacer escándalo, hacer ruido.
Dice, y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderos y danzas. Estaban celebrando una victoria. Otra ocasión muy conocida donde aparece la danza es cuando David obtiene la victoria sobre ese gigante llamado Goliat. Dice primero de Samuel 18:6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y ¿qué? Danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. La música, el canto, la danza siendo usado para celebrar una victoria. En el libro de los Salmos vemos varias invitaciones para danzar al Señor. El Salmo 149:3 es uno de ellos, de estas invitaciones. Dice, alaben su nombre con danza. O sea, ya no es la alabanza a un rey y a su victoria. No. Es alabar al nombre del Señor. ¿Con qué? Con danza, con pandero y arpa, a Él canten. El Señor, mis hermanos, nos ha transformado. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es un motivo por el que nosotros, sus hijos, danzamos, porque Él nos ha transformado. Dice el Salmo 30:11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. La danza es algo natural relacionado con el gozo. Cuando el Señor Jesús enseñó la parábola del hijo pródigo, relacionó la danza ¿con qué? Con una celebración que el padre estaba haciendo por un hijo o a un hijo que creía que estaba muerto, pero que estaba vivo. Ahí vemos en Lucas 15:25 que habían danzas, que había fiesta, que había celebración. En otra ocasión el Señor se dirigió al pueblo que decía, Juan el Bautista está endemoniado, porque todo austero ahí, viste con piel de camellos y se alimenta con chapulines o langostas, con miel silvestre. Está endemoniado ese tipo, ¿no? Y de Jesús decían, es un borracho, es un comilón, porque es amigo de pecadores. O sea, Jesús les dijo a ellos en Mateo 11:16, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. En otra versión dice, les tocamos canciones alegres y no bailaron, les tocamos canciones tristes y no lloraron. Y así estaba esta generación, no quería ni a Juan el Bautista ni a Jesús. Podemos ver allí un contraste entre el luto y el gozo, y la estrecha relación de el gozo con la danza. Ahora bien, nosotros los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo. Si tú has creído en Cristo como tu Salvador, has recibido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti. Mora en nosotros el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo hemos recibido también el gozo. El fruto del Espíritu, uno de esos elementos del fruto es el gozo. ¿Cómo no hemos de danzar a nuestro Dios? ¿Cómo no? Si en nosotros está el Espíritu Santo y su gozo. No está de más aclarar en cuanto al tema de la danza que los movimientos que se utilizan en la danza de los hijos de Dios, pues no deben de ser sensuales y provocativos como los bailes del mundo, en donde no hay saltos, hay otro tipo de movimientos eróticos y que nada que ver con la santidad de Dios, nada que ver con la obra que Dios ha hecho en nosotros. Igual que con la música, la danza es una expresión y no es para atraer la atención de los congregantes hacia el que está danzando. Espero se entienda el principio. La música no es para atraer la atención hacia el músico, sino para atraerla a Dios. La música es una expresión para alabar a Dios, y la danza es lo mismo. Hay lugares en donde hay hermanitos que como que se consiguen un estilito de danzar, ¿sí?, que todos voltean a verle, como que, y algunos se burlan, otros se gozan con él, y qué bonito, pero el punto es que está distrayendo la atención de la alabanza a Dios. Así que la alabanza, igual que la música, debe de ser sobria, debe de ser espontánea, pero también con este valor, esta calidad moral. Las alabanzas que entonamos al Señor, para ir concluyendo, deben de proclamar los atributos del Señor. Deben de anunciar sus poderosas obras y deben de expresar agradecimiento por sus favores. Eso es el contenido de la alabanza. En todo esto involucramos
nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo y que todo nuestro ser bendiga su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a invitar al grupo de alabanza que pase porque vamos a poner en práctica esta enseñanza, lo vamos a ir aplicando. Decíamos desde el principio de esta serie que vamos a estar poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo. Para ir concluyendo, espero que después de esta enseñanza quede claro por qué alabamos al Señor como lo hacemos. Si tú a lo mejor nunca habías ido a una iglesia cristiana y veniste aquí por primera vez y decías, pues ¿qué? ¿Todo esto qué? ¿Por qué? Bueno, ha sido respondida tu pregunta con la Biblia, con la palabra de Dios. Y que quede claro por qué hacemos esto. Y esperamos hacerlo cada vez mejor. O sea, yo espero que conforme nosotros vamos creciendo en el conocimiento bíblico de cómo deben ser nuestras reuniones vayan siendo mejores cada vez. Que haya emoción, sí, pero que haya también una base para esa emoción. Si en otras congregaciones piensan distinto, bueno, lo respetamos. Esto no es un motivo para contender. De hecho, si hubiera alguien que nos visita y que viene a otra congregación y tú dices, pues no estoy de acuerdo, mi hermano, estás en todo tu derecho, pero nosotros vamos a alabar al Señor. Y tú que estás aquí, alaba al Señor junto con nosotros. Te invito a que te pongas de pie. Y antes de entrar de lleno a alabar al Señor, a gozarnos, a estar de pie, a cantar, a aplaudir, a gritar, a danzar, antes de eso, yo te voy a invitar a que comiences a pensar en los favores que has recibido de Dios. Comienza por un momento y piensa en eso. ¿Qué favores has recibido tú del Señor? ¿Has recibido vida eterna? Es el favor más grande que podemos recibir tú y yo. ¿Has recibido perdón por tus pecados? ¿Has recibido una vida nueva? Él ha cambiado tu lamento en danza. Él ha cambiado esa tristeza que había, ese vacío en ti y lo ha llenado con su amor y con su perdón. Así que piensa en esos favores. Ahora hagamos este ejercicio, mis hermanos. Comienza a darle gracias con voz audible. Comienza a darle gracias por esos favores que has recibido de parte de Dios. Puedes hacerlo con libertad y decirle, Señor, gracias por tus favores, por tu misericordia, por tus bendiciones, por lo que has hecho en mí y por lo que harás. Exaltamos tu grandeza, Señor, tu nombre, el cual nos redimió, tu sangre, que nos limpió, tu sangre, la que nos libró. Señor, solo tu nombre es el cual nosotros honramos en este día. Te celebramos a ti, el único Dios verdadero, el Dios de nuestra salvación. Señor, es el deseo de nuestro corazón exaltarte, honrarte, alabarte, bendecir tu nombre, no por los beneficios que tú nos das, sino por esa salvación, esa victoria que tú nos diste en la cruz. Es a ti a quien exaltamos. Pueden darle un aplauso al Señor, pueden darle un grito de alegría a Él. Vamos a honrarle con nuestras palmas. Gracias, Señor. Es a ti a quien alabamos, oh Padre. Que se escuche tu voz fuerte. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Levantaré mi bandera en el nombre del Señor.
Celebraré su victoria, me alegraré en su salvación. Y cuando mis enemigos se levanten contra mí, yo clamaré a mi Dios, que peleará por mí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Por qué? Porque fiel es mi Dios, no me dejará. Mi poderoso gigante es Él, saltaré de alegría. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder. Con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder. Y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Oh, 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 oh. Levantaré mi bandera en el nombre del Señor. Celebraré su victoria, me alegraré en su salvación. Y cuando mis enemigos se levanten contra mí, yo clamaré a mi Dios, que peleará por mí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Porque fiel es mi Dios, no me dejará. Mi poderoso gigante es Él, salta con nosotros, haré de alegría. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder. Con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder. Y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Oh, 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 oh. Oh, 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 una vez más. Oh, 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 puedes dar un grito de júbilo. Oh, 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 oh. Oh, 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 que se escuche tu voz. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder. Y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder. Y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder. Y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Que se escuche, hey, hey. Oh, 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 oh. Alabanzas para ti. Con un grito de júbilo. Vamos
voces de júbilo a ti, Señor. Seguimos celebrando que tú estás vivo, Señor, que alabamos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, el único Dios verdadero. Cuando dicen amén, canta nuestro Dios. Tenemos un Dios vivo. Vivo estás en la tumba no más. Tú viniste al mundo para salvar. El Hijo de Dios, el gran yo soy, el que murió y libertad me dio. Tú vivo estás en la tumba no más. Viniste al mundo para salvar. El Hijo de Dios, el gran yo soy, el que murió y libertad me dio. Amor me cambió, perdón vida dio. Amor me cambió, perdón vida dio. Nuevo soy en ti, nuevo soy en ti. Nueva criatura yo soy, libre soy para adorarte a ti. Darte mi vida, ser una vez más. Nuevo soy en ti, nuevo soy en ti. Nueva criatura yo soy, libre soy para adorarte a ti. Darte mi vida, Señor. Cantamos para ti, Señor, y giramos para ti también. Tú vivo estás. Tú vivo estás en la tumba no más. Tú viniste al mundo para salvar. El Hijo de Dios, el gran yo soy, el que murió y libertad. Una vez más, tú vivo estás. Criatura yo soy, libre soy para adorarte a ti, darte mi vida, Señor. Nuevo soy en ti, nuevo soy en ti. Nueva criatura yo soy, libre soy para adorarte a ti. Una vez más, Mi vida, Señor. Nuevo soy. voz fuerte, dilo. Nuevo soy en ti. A ver las mujeres cantando. Nuevo soy en ti, nuevo soy en ti. Nueva criatura yo soy. Nuevo soy para adorarte a ti. Darte mi Los varones. nuevo soy. Todos juntos. Nuevo soy en ti, nuevo soy en
agradables a ti. Te alabamos, Señor. Alaba la fuerza de nuestro Dios. A ti es toda alabanza, toda gloria. Da voces de júbilo a nuestro Dios. Mereces toda la alabanza, Señor. Que te alabe tu pueblo, que te alabe toda la creación, los ángeles, todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cantemos. Mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria y el firmamento de tu obra. Por toda la tierra salió tu voz. Tú mereces. Tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria y el firmamento de tu obra. Por toda la tierra salió tu voz. Nuestro Dios es perfecta. Me alegra el corazón. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Solo en ti, Señor, me gozaré, me alegraré. Tú mereces. Tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria, el firmamento de tu obra. Por toda la tierra salió tu voz. Una vez más, tú mereces. Tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria, firmamento de tu voz. Toda la tierra salió tu voz. La ley de nuestro Dios. Nuestro Dios es perfecta. No me alegra el corazón. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. La ley de nuestro Dios. De nuestro Dios es perfecta. No me alegra el corazón. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré,
nos gozamos, Señor, como no hemos de hacerlo. Si nos has dado vida eterna, nos has dado salvación. Por eso en ti nos deleitamos, en ti nos regocijamos, porque nos has dado tu Espíritu Santo y en Él tenemos gozo. ¿Cuántos tienen gozo? Nos gozamos en ti. Alabanzas sean dadas a ti, Señor. Aleluya. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.